Mi padre me dijo, si vas a llorar que sea afuera de mi casa, lárgate, y me echó a mis 17 años, pero 8 años después, vino a suplicarme ayuda, y le dije, vete a llorar a otro lado, y le tiré la puerta en las narices. Me llamo Daniel, y crecí en una casa que nunca sentí como hogar, fui adoptado cuando era apenas un bebé por Roberto y Marcela, mis padres. O al menos, eso decía el papel. Marcela, mi madre, era un ángel. Siempre me miraba con cariño, me abrazaba cuando tenía miedo y me leía cuentos antes de dormir. Ella me hacía sentir que valía algo, que era importante. Pero Roberto, mi padre, él era otra historia. Desde que tengo memoria, sus palabras eran como cuchillos. Eres una carga, no sirves para nada, si no fuera por tu madre, no estarías aquí. Cada comentario suyo era un golpe que me dejaba más pequeño, más invisible. Yo era un niño, ¿saben? Solo quería que mi padre me quisiera. Intentaba todo para complacerlo, sacaba buenas notas, ayudaba en casa, me quedaba callado cuando él llegaba de mal humor. Pero nada era suficiente. Con el tiempo, entendí que Roberto no me veía como su hijo. Para él, yo era una obligación, un error que tuvo que aceptar por Marcela. Y eso dolía más que cualquier insulto. Cuando tenía 15 años, todo se derrumbó. Marcela descubrió que Roberto le era infiel. No fue solo una aventura, era algo que llevaba años. Ella lo confrontó, y él no lo negó. Recuerdo esa noche porque los gritos resonaban por toda la casa. Yo estaba en mi cuarto, con la puerta cerrada, tratando de no escuchar. Pero era imposible. Al final, Marcela tomó una decisión, se fue sin avisar. Se fue a otro país, buscando un nuevo comienzo, lejos del hombre que le rompió el corazón. Antes de irse, me dejó una carta. La tengo guardada hasta hoy, aunque leerla aún me quema el pecho. Decía, Daniel, mi amor, lo siento tanto. No puedo llevarte conmigo ahora, pero prometo que volveré por ti. Eres lo mejor de mi vida. Por favor, cuídate. Te amo, siempre. No entendí por qué no podía llevarme. No entendí por qué me dejaba con Roberto. Solo sentí que el mundo se me venía encima. Mi madre, la única persona que me hacía sentir querido, se había ido. Y yo me quedé con él. Después de que Marcela se fue, Roberto cambió. O quizás siempre fue así, pero sin ella para frenarlo, se volvió peor. La casa se convirtió en una prisión. Roberto me trataba como si fuera su sirviente. Limpia el baño, lava los platos, ve a comprar cervezas. Todo el día era una orden tras otra. Si me quejaba, me miraba con desprecio y decía, es lo único para lo que sirves, inútil. Yo lo hacía porque no tenía opción. Era un adolescente, no tenía dinero, no tenía a dónde ir. Y él lo sabía. La comida era otro problema. Roberto dejó de cocinar para mí. Me dejaba las sobras de lo que él comía, si es que había algo. No estoy obligado a mantenerte, repetía mientras se servía un plato lleno y a mí me dejaba un pedazo de pan duro o arroz frío. Había noches en las que me iba a dormir con el estómago rugiendo, soñando con las comidas que Marcela preparaba cuando éramos una familia. Intenté ignorarlo. Me decía a mí mismo que solo tenía que aguantar hasta ser mayor, que encontraría una forma de salir. Pero cada día era más difícil. Roberto no perdía la oportunidad de humillarme. Si sacaba una buena nota, decía, eso no te va a servir de nada. Si intentaba hablar con él, me cortaba con un, no me hagas perder el tiempo. Quería que tuviéramos una relación, aunque fuera mínima, pero él no. Él solo quería que desapareciera. Llegó mi cumpleaños número 17. Ese día me desperté con una pequeña esperanza. Pensé que, aunque Roberto fuera un ogro, tal vez me diría un feliz cumpleaños o al menos me dejaría en paz por un día. Me equivoqué. Esa mañana, me levantó gritando, levántate, inútil. Ya estoy harto de ti. Me arrastró hasta la sala, con los ojos llenos de rabia. No entendía qué pasaba. Entonces, me soltó las palabras que nunca olvidaré, ya no quiero mantenerte. Eres una carga, siempre lo fuiste. Lárgate de mi casa. Me quedé helado. Le rogué, con lágrimas en los ojos, que no me echara. Por favor, déjame quedarme.
Voy a buscar un trabajo, voy a ayudar con los gastos, pero no me dejes en la calle. No tenía a dónde ir, no tenía nada. Pero Roberto solo sonrió, una sonrisa fría, cruel. Agarró mi mochila, metió algo de mi ropa y la tiró al piso. Toma tus cosas y vete, dijo. Yo seguía llorando, suplicando, pero él abrió la puerta y me empujó afuera. Cuando me vio llorando, se burló, si vas a llorar, que sea afuera de mi casa, inútil. Lárgate. Cerró la puerta en mi cara. Escuché el cerrojo. Y así, a mis 17 años, me quedé solo en el mundo. Esa noche dormí en un parque. Me senté en una banca, con mi mochila como almohada, temblando de frío y de miedo. No sabía qué hacer. No tenía dinero, no tenía comida, no tenía a nadie. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Me sentía como si no valiera nada, como si todo lo que Roberto me había dicho durante años fuera verdad. Pero al día siguiente, algo dentro de mí cambió. No sé si fue rabia, orgullo o simplemente instinto de supervivencia, pero decidí que no iba a dejar que la vida me aplastara. Conseguí un trabajo como repartidor en una pizzería. Era agotador, pedaleando por la ciudad bajo el sol o la lluvia, pero cada peso que ganaba me hacía sentir que estaba vivo. Pasé días sin comer bien, a veces solo un pan o una fruta que podía comprar con lo poco que me sobraba. Pero no me rendí. Con el tiempo, ahorré lo suficiente para comprar una moto vieja. Eso hizo el trabajo más fácil. Repartía pizzas, tacos, lo que fuera, y cada propina era un paso hacia algo mejor. A los 18, me mudé a un cuarto pequeño que apenas podía pagar, pero era mío. Por primera vez, sentí que tenía un lugar en el mundo. A los 20 años, conocí a Luis, un amigo que se convirtió en mi hermano. Él también era repartidor, y un día, mientras comíamos unos tacos después del turno, me dijo, Daniel, ¿y si hacemos algo nuestro? Algo grande. Hablamos de cómo las aplicaciones de delivery estaban creciendo. Yo no sabía mucho de tecnología, pero tenía una idea, una app que conectara restaurantes con repartidores, pero que tratara mejor a los trabajadores, con mejores comisiones y más flexibilidad. Luis y yo trabajamos día y noche. Yo ahorré cada centavo, y él conocía a un programador que nos ayudó a crear la app. La llamamos Rápido. No fue fácil. Hubo meses en los que pensé que no lo lograríamos. Pero a los 21, lanzamos la primera versión. Al principio, solo unos pocos restaurantes se unieron, pero poco a poco, la gente empezó a usarla. Los repartidores nos querían porque les pagábamos mejor que otras apps. Los clientes nos querían porque éramos rápidos y confiables. A los 25, Rápido era un éxito. Teníamos miles de usuarios en la ciudad, y la app empezaba a expandirse a otros lugares. Compré un departamento, un auto, y tenía ahorros en el banco. No era millonario, pero estaba bien. Mejor que bien. Estaba orgulloso. Había construido algo de la nada, a pesar de todo lo que pasé. Una tarde, mientras revisaba reportes en mi oficina, mi celular vibró. Era un número desconocido. Lo primero que pensé fue que era un cliente o algún repartidor con un problema. Contesté, y entonces escuché su voz. Esa voz que aún me hacía apretar los dientes, Roberto. Mi corazón dio un salto, no de alegría, sino de pura rabia. Daniel, soy yo. Necesito hablar contigo, dijo, con un tono que intentaba ser suave, pero que a mí me sonaba falso, como si estuviera ensayando una actuación. ¿Qué quieres? Respondí, seco, con la mano apretando el teléfono. Quería colgar, cortar cualquier conexión con él de una vez por todas. Pero insistió, por favor, es importante. No te tomaré mucho tiempo. Una parte de mí, esa que aún recordaba al niño que rogaba por su aprobación, quiso saber qué tenía que decir. ¿Curiosidad? ¿Masoquismo? No lo sé. Tal vez quería verlo frente a mí, confirmar que ya no tenía poder sobre mí. Le di mi dirección y le dije que fuera a mi departamento. 1 hora. No más, le advertí antes de colgar. Cuando llegó, abrí la puerta y casi no lo reconocí. El Roberto que recordaba era un hombre robusto, con una mirada dura y una voz que podía hacerte sentir pequeño con una sola palabra. Pero este Roberto era una sombra. Flaco,
con la ropa arrugada, el cabello desaliñado y los ojos hundidos, como si la vida lo hubiera masticado y escupido. Por un segundo, sentí una punzada de lástima. Pero solo por un segundo, Daniel, empezó, con la voz temblorosa, mirando mi departamento como si no pudiera creer que yo vivía ahí. Sé que no he sido el mejor padre, pero, lo corté, cruzándome de brazos. No vengas con discursos. Di lo que quieres y vete. Tragó saliva, nervioso. Luego soltó el motivo de su visita. Estoy en una situación difícil. Perdí la casa, Daniel. No pagué la hipoteca, y me la quitaron. No tengo trabajo, no tengo nada. Apenas consigo comida. Pero sé que a ti te va bien. Vi tu aplicación en las noticias, eres un éxito. Eres mi hijo, y la familia se ayuda. Por favor, ayúdame. No pude contenerme. La risa salió de mí como un volcán, fuerte, amarga, llena de años de dolor. Familia, dije, casi escupiendo la palabra. ¿Tú te atreves a hablar de familia, después de todo lo que me hiciste? Él intentó hablar, pero levanté la mano para callarlo. No iba a dejarlo manipular la situación. ¿No esta vez, te acuerdas de cómo me humillabas todos los días? Empecé, sintiendo la rabia quemándome por dentro. Me decías que no valía nada, que era una carga, un inútil. Me trataste como sirviente después de que Marcela se fue. Me mandabas a limpiar tu casa, a lavar tus platos, a traerte cervezas como si fuera tu esclavo. Me dejabas sobras, si es que había algo. Me hacías creer que no merecía más que eso. Roberto bajó la mirada, pero no lo dejé escapar. ¿Y cuando cumplí 17, qué hiciste? ¿Me felicitaste? ¿Me diste un abrazo? No. Me echaste de tu casa como si fuera basura. Agarraste mi mochila, tiraste mi ropa y me empujaste a la calle. Yo te rogué, Roberto. Lloré, te supliqué que no me dejaras sin nada. ¿Y qué me dijiste? Hice una pausa, asegurándome de que me mirara a los ojos. Si vas a llorar, que sea afuera de mi casa, inútil. Lárgate. Cerraste la puerta en mi cara. Me dejaste solo, sin comida, sin un techo, sin nada. Él intentó hablar, balbuceando algo sobre que estaba arrepentido, que las cosas podían ser diferentes ahora. Pero yo no había terminado. Dormí en un parque, Roberto. Pasé días sin comer. Tuve que trabajar como repartidor, pedaleando bajo la lluvia, con el estómago vacío, mientras tú seguías con tu vida. Todo lo que tengo ahora, este departamento, mi empresa, mi éxito, lo construí yo. Sin ti. A pesar de ti. ¿Y ahora vienes a pedirme ayuda? Porque soy tu hijo. Porque la familia se ayuda. Tú no eres mi familia, mi voz resonaba en el departamento, y por primera vez, sentí que tenía el control. Él estaba pequeño, frágil, frente a mí. El hombre que una vez me hizo sentir como nada ahora estaba suplicando. Y entonces lo vi, las lágrimas. Roberto empezó a llorar, diciendo que no tenía dónde vivir, que no había comido en días, que estaba desesperado. Por favor, Daniel, no me dejes así. Eres todo lo que tengo. Por un momento, dudé. No porque quisiera ayudarlo, sino porque una parte de mí se preguntaba si era demasiado cruel, si me estaba convirtiendo en él. Pero entonces recordé sus palabras, su risa cruel mientras me echaba, el sonido de la puerta cerrándose en mi cara. Y supe que no le debía nada. Absolutamente nada. Lo miré a los ojos, con una calma que no sabía que tenía. Vete a llorar a otro lado, Roberto, dije, lento, asegurándome de que cada palabra le doliera. No eres mi padre. Nunca lo fuiste. Y no te debo nada. Abrí la puerta de mi departamento, señalándole la salida. Él suplicó, con la voz rota, diciendo que no tenía a dónde ir, que lo perdonara. Pero yo no sentía lástima, no sentía culpa. Sentía justicia. Cerré la puerta en su cara, con un golpe seco que resonó en todo el edificio. Escuché sus súplicas del otro lado, pero no me detuve. No miré atrás. Caminé a mi sala, me senté en el sillón y respiré hondo. Por primera vez en años, sentí que el peso de Roberto se desvanecía. Había ganado.
No solo había sobrevivido, había vencido. Esa noche, no celebré. No abrí una cerveza ni llamé a Luis para contarle. Me quedé en silencio, mirando por la ventana de mi departamento, viendo la ciudad que ahora era mía. Había devuelto el golpe, le había dado a Roberto una probada de su propia medicina. Y aunque no salté de alegría, sentí algo poderoso, control. Por primera vez, yo decidí quién entraba en mi vida y quién no. Roberto ya no era mi carcelero. Era solo un hombre roto, y yo era libre. Mi vida siguió su curso. Rápido, mi aplicación seguía creciendo. Ya no solo operábamos en la ciudad, sino que empezamos a expandirnos a otras partes del país. Luis y yo contratamos más gente, abrimos una oficina más grande y hasta salimos en un par de revistas locales como Emprendedores del Año. Todo parecía ir bien. Tenía mi departamento, mi auto, y por primera vez en mi vida, no me preocupaba por el dinero. Pero en el fondo, seguía cargando algo. No era Roberto, o al menos no solo él. Era Marcela. Mi madre. Desde que me dejó esa carta, no había sabido nada de ella. Durante años, me pregunté dónde estaría, si alguna vez pensó en mí, si realmente planeaba volver como prometió. Cada vez que sonaba mi teléfono o alguien tocaba a mi puerta, una pequeña parte de mí esperaba que fuera ella. Pero nunca fue. Con el tiempo, dejé de esperar. O al menos, eso me decía a mí mismo. Un día, mientras revisaba correos en mi oficina, recibí una notificación en mi celular. Era un mensaje de un número desconocido. Decía: Daniel, soy Marcela. Necesito hablar contigo. Por favor, dame una oportunidad. Mi corazón dio un vuelco. No estaba listo para esto. Había pasado tanto tiempo, y aunque una parte de mí quería correr a responderle, otra parte, más grande, estaba llena de rabia. ¿Cómo se atrevía a aparecer ahora, después de abandonarme con Roberto? ¿Después de dejarme solo, a mi suerte, con un hombre que me odiaba? No respondí de inmediato. Me quedé mirando el mensaje durante horas, debatiendo conmigo mismo. Quería ignorarla, borrarla de mi vida como había hecho con Roberto. Pero no podía. Marcela no era como él. Ella me quiso, o al menos eso creía. Recordaba sus abrazos, sus palabras suaves, cómo me defendía cuando Roberto me humillaba. Pero también recordaba el dolor de su ausencia, la carta que prometía un regreso que nunca llegó. Al final, la curiosidad y el deseo de cerrar ese capítulo me ganaron. Le respondí: está bien. Ven a mi departamento mañana a las 6 de la tarde. No prometo nada. El día siguiente fue un torbellino de emociones. Pasé la mañana trabajando, intentando mantener la mente ocupada, pero no podía dejar de pensar en lo que diría cuando viera a Marcela. ¿Qué podía decirme después de tanto tiempo? ¿Qué excusa tendría? Cuando llegó la hora, me senté en el sillón de mi sala, mirando la puerta, con el corazón latiendo como si estuviera a punto de dar un examen. El timbre sonó. Abrí la puerta, y ahí estaba ella. ¿Marcela? Estaba más delgada, con el cabello más corto y algunas arrugas que no recordaba. Pero sus ojos eran los mismos, cálidos, llenos de una tristeza que no podía ignorar. Por un segundo, sentí que volvía a ser ese niño que corría a sus brazos. Pero me contuve. No era el momento para sentimentalismos, Daniel, empezó, con la voz temblorosa. No sabes cuánto he querido verte, directo al grano, Marcela, dije, cortándola. No quería que me llamara hijo ni que intentara suavizar las cosas. ¿Qué quieres? Ella bajó la mirada, como si mis palabras la hubieran golpeado. Luego respiró hondo y empezó a hablar: sé que no merezco que me escuches. Sé que te fallé, y no pasa un día sin que me arrepienta. Cuando me fui, pensé que era lo mejor para los dos. Tu padre. Roberto, me destruyó. No podía quedarme con él, pero tampoco tenía cómo llevarte. No tenía dinero, no tenía un lugar donde vivir. Pensé que volvería pronto, que te buscaría cuando estuviera estable. Pero la vida no fue como esperaba. Hizo una pausa, esperando que yo dijera algo, pero no lo hice. Quería que terminara, que me diera una razón para perdonarla o para echarla como había hecho con Roberto. Ella continuó: estuve en otro país,
trabajando, tratando de reconstruir mi vida. Pero cada día pensaba en ti. Intenté contactarte, pero Roberto me bloqueó. No sabía dónde estabas, y cuando finalmente regresé a la ciudad, no sabía cómo encontrarte. Hasta que vi tu nombre en las noticias, con tu aplicación. Supe que eras tú, mi Daniel. Y estoy tan orgullosa, pero también tan avergonzada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo sentía un nudo en la garganta, pero me mantuve firme. No quería dejarme llevar por sus palabras. ¿No después de todo lo que pasé, orgullosa? Dije, con la voz fría. ¿Orgullosa de qué, Marcela? ¿De dejarme con un hombre que me humillaba todos los días? ¿De dejarme solo, sin comida, sin un hogar? ¿Sabes lo que viví después de que te fuiste? Roberto me echó a los 17 años. Dormí en la calle, pasé hambre, frío. Tuve que construir todo lo que tengo desde cero, sin nadie. ¿Dónde estabas tú? Ella sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Lo siento, Daniel. Lo siento tanto. No sabía que él te haría eso. Pensé que, a pesar de todo, te cuidaría. Fui una tonta. Por favor, perdóname. Me quedé en silencio. Quería gritarle, decirle que su arrepentimiento no borraba el dolor, que no podía simplemente aparecer y esperar que todo se arreglara. Pero también recordaba a la Marcela de mi infancia, la que me hacía sentir seguro, la que me quería cuando nadie más lo hacía. Estaba atrapado entre el amor que aún sentía por ella y la rabia por su abandono. Necesito tiempo, dije finalmente. No sé si puedo perdonarte. Fuiste buena conmigo cuando era niño, pero lo que hiciste después, borró todo eso. No puedo fingir que no pasó. Dame tiempo para pensarlo. Ella asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que te amo, Daniel. Siempre te he amado. Estaré aquí si me das una oportunidad. Le abrí la puerta para que se fuera. No la acompañé, no dije nada más. Cuando cerré la puerta, me quedé mirando la pared, sintiendo el peso de todo. No sabía qué hacer. Perdonarla parecía imposible, pero también sentía que no podía cerrar esa puerta para siempre. Han pasado semanas desde ese día, y aún no sé qué hacer. Cada día me despierto pensando en ella, preguntándome si debería darle una oportunidad. Marcela fue la única que me quiso de verdad cuando era niño, pero también fue la que me dejó. Ese abandono borró mucho de lo bueno que hizo por mí, y no sé si puedo pasar por encima de eso. ¿Debería perdonarla? ¿Debería intentar construir algo nuevo con ella, aunque sea pequeño? ¿O debería cerrar esa puerta para siempre, como hice con Roberto, y seguir mi vida solo? Estoy libre ahora. Libre de Roberto, libre del pasado que me ataba a esa casa donde nunca fui suficiente. Pero esta libertad me pesa, porque no sé si incluye perdonar a Marcela o dejarla ir. ¿Qué debería hacer? Suscríbete para más historias diarias.